Bendiciones de manera especial para los hermanos que se congregan aquí en el primer ministerio de Raíces Hebreas en Hialeah, Primicias Ministry, y para todos los que cada jueves nos siguen a través de la internet. Hoy cumplimos con una tercera cita de enseñanzas básicas de regreso a las raíces hebreas de la fe bíblica aquí en el sector de Hialeah. Este sería el nivel 3. Lo que estamos desarrollando desde hace 3 semanas a través de este documento es establecer las pautas básicas de entendimiento de aquellas cosas que tenemos en cuenta para seguir y vivir en las raíces hebreas. ¿Qué es esto de la restauración? ¿Qué es esto del establecimiento de las raíces hebreas? ¿Para qué el Espíritu de Yahweh nos inquieta y nos trae a este conocimiento? Estamos en el punto número 9, retornando a las raíces hebreas de la fe bíblica a nivel 3, y hoy partimos de la siguiente premisa en el punto 9. Creemos, como dice la escritura, que el Brit Hadashah, el pacto renovado, o lo que todo el mundo conoce como nuevo pacto, es entre el Padre eterno y las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Nosotros creemos firmemente en Raíces Hebreas que hay un plan divino para la casa de Judá y un plan divino para la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Todos los dispersos. ¿Cómo se están alcanzando los dispersos? Se están alcanzando desde hace 2000 años a través del mensaje del evangelio del Mesías Yeshua. Nosotros hoy, en este cierre de 2000 años de predicación del evangelio, ¿cuándo creen ustedes que se cumplirían los 2000 años de predicar el evangelio de Yeshua? ¿Cuándo? Un número. ¿Cuándo se cumplirían los 2000 años de predicación del evangelio de Yeshua? ¿Cuándo se cumplirían? En el 2030, porque él muere en el año 30. Por lo tanto, en el 2030 se cumplen los 2000 años de la predicación de este evangelio. Porque ¿cuál es el evangelio? Que él murió y resucitó. Ese es el evangelio. ¿Para qué? Para que tú y yo entráramos a Israel. Por lo tanto, en el año 2030 se están cumpliendo los 2000 años, los 2 días. Recuerden que proféticamente para el Eterno, un día es como, un año es como 1000 años y 1000 como uno. Ese es el concepto del Eterno. Entonces, voy a decirlo de 2 maneras. Si estuviésemos contando 1000 años como días, y este es el segundo día, ya se está terminando el segundo día. ¿Ok? Ya estamos a escasos minutos, por decirlo de alguna manera, de que se termine el segundo día y comencemos el tercer día. Sería el 7º milenio. Ahora bien, lo voy a decir de otra manera. ¿Quién conoce los fenómenos del amanecer? Que la noche tiene cierto grado de tiniebla, de oscuridad. Pero justo, dicen los entendidos, dicen los astrónomos, que antes de la salida del sol es el momento de mayor oscuridad en la noche. 5:30 de la mañana, ¿cierto? Si eso es una realidad, que antes de que despunte el sol en el amanecer,
lumínicamente, por decirlo de alguna manera, la medida de oscuridad es la mayor de la noche. O sea, cuando más oscuro está, es cuando más cerca está de despuntar el primer rayo de luz. Si nosotros trasladamos ese fenómeno a los tiempos de oscuridad que está viviendo la humanidad, si pudiéramos entender hoy las clases de tinieblas que se tejen sobre la sociedad mundial, el aborto legal, el concepto de género, libertad de género al máximo nivel, la educación filtrada por estos fenómenos degradantes, el gobierno dándole poder, justicia a lo que es injusto y a lo que antes era degradante, hoy el gobierno lo acepta. Y cuando hablo del gobierno, hablo del gobierno mundial, el deterioro social, las condiciones que se están viviendo en el globo terráqueo en este momento. Y no vamos a hablar si es una conspiración, si alguien incendió adrede las selvas del Amazonas, si un sistema llamado HAARP es el que está creando estos huracanes devastadores. Usted ve las imágenes de las Bahamas y eso quedó como un basurero, no quedó nada. ¿Qué está pasando? No importa cómo venga, estamos viendo el grado de degradación que la humanidad está viviendo. Son los días más oscuros de la humanidad. Por lo tanto, Malaquías 4:2 dice que cuando despunte el sol de justicia, cuando venga el sol de justicia. ¿Quién es este sol de justicia? Yeshua el Mesías. Cuando despunte, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación, la sanidad. Y los que son de su pueblo, que esperan el sol de justicia, saldrán y saltarán como becerros de la manada. Será un tiempo de sumo gozo y alegría para el pueblo del Eterno vivir el momento en que el sol de justicia se manifieste. Necesitamos justicia. Yo acabo de venir del viaje misionero a Cuba y ese sol de justicia se manifestó a través de la Torá. Lamentablemente el país, la isla de Cuba, es un país que lleva décadas de vida injusta, mucha injusticia en todos los ámbitos, sabiendo que podría ser una isla que viviera en todo su potencial por las riquezas naturales que posee. Sin embargo, es una nación que tristemente subsiste, sobrevive, pero llevamos la Torá. Y esa Torá filtra el sol de justicia, la luz de la justicia. La Torá es la justicia de Dios. Por eso Yeshua es la Torá viviente. Para que ellos puedan disfrutar de la Torá viviente, o para que cualquier persona pueda disfrutar verdaderamente la justicia de la Torá viviente llamado Yeshua, primero tiene que conocer la Torá escrita. Si no hay Torá escrita, muy difícil que entiendan a la Torá viviente, a Yeshua HaMashiach. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 8. ¿Qué nos dice este versículo en Hebreos 8:8? Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de
Judá un nuevo pacto. Ok, si Hebreos 8:8 está diciendo esto, ¿qué está haciendo el escritor de Hebreos? Citando Jeremías 31:31 que usted y yo conocemos, ¿cierto? Eso es lo único que está haciendo. Versículo 9, amada. Amada Lisette, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Yahweh. Este pasaje está citando Jeremías 31:31. ¿Ok? Diga conmigo, una misma historia. La misma historia. La misma historia. El predicador de Hebreos está citando el mismo propósito de Jeremías 31:31 y aún hablando en la primera, en el primer siglo, 40 años después de la muerte del Mesías, siguen predicando la misma historia, que él hará un pacto renovado, renovará el pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ven que la historia nunca ha cambiado? Hebreos, estamos hablando de Hebreos 8:8 y 9. Por eso nosotros creemos definitivamente que el Padre Celestial tiene como único propósito la restauración de la nación de Israel, el reino de Israel, a través de las dos casas. Punto 10. Ustedes pudieran decirle a estas enseñanzas que estamos dejando los días jueves aquí en Primicias Ministry, el credo de las raíces hebreas. Ese es el credo de las raíces hebreas. ¿En qué creemos en las raíces hebreas? Recuerden que las raíces hebreas no es una denominación más. Nosotros no vinimos a establecer la nueva denominación de las raíces hebreas, no. El Eterno a través de su Ruach está despertando a su pueblo para que retornen al lugar de donde sale la información, para que la novia que va a estar en las bodas del Cordero pueda llegar sin mancha y sin arruga. Y es la Torá. Si no hay Torá, esa novia estará manchada y sin arruga. Si no hay Torá, entonces serán las 5 vírgenes insensatas que están sin aceite. ¿Y dónde se van a quedar? ¿Dónde se quedan las insensatas? Afuera. Van a tocar. Y el maestro les va a decir, no, no, ya la puerta se cerró. Punto 10. Nosotros creemos que todo el que se llama gentil, creyente en Yeshua, realmente han sido injertados automáticamente en el olivo de Israel cuando se sumergieron en el nombre de Yeshua. Y que en ese mismo día que se sumergieron en el nombre de Yeshua, adquirieron la ciudadanía de Israel. Por tanto, a partir de ese instante empiezan a formar parte de la casa de Israel. No de la casa de Judá, de la casa de Israel, porque la casa de Israel son los dispersos en medio de las naciones. Pastor, compruébeme eso. Vámonos para Romanos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Romanos 11 del 16 al 21. Si las primicias son santas, mira, hablando de primicias, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas,
y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la emuná, fe obediente, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces este es un balance muy bonito entre lo que le ha sucedido a la casa de Judá y la oportunidad que el Eterno abrió, desgajando al pueblo original desde hace 2800 años, dándonos oportunidad para que todo el remanente que hoy está entre las naciones tengan la oportunidad de ser injertados de manera correcta al olivo verde cultivado, Israel. Hasta este momento creo yo que es clara la información que estamos compartiendo, ¿cierto? Pero sigamos confirmando lo que les estoy diciendo, basados en un concepto importante. Y quiero que Lisset por favor me acompañe a Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 20. Vamos a leer mucho en este punto. ¿Por qué? Porque es importante que nuestros amados hermanos que le entregaron la vida a Yeshua de alguna manera, porque recuerden que si hacemos una auditoría de cómo fue que la gente se convirtió y comparamos esas frases o esas palabras con lo que dice la escritura, de pronto hay que hacer tikum en la forma de conversión. Primero vamos a hablar del concepto gentiles. Es un error, craso error, garrafal error, ponerse el título de cristiano gentil. Eso no existe. No existen los cristianos gentiles, no existen. Porque la palabra gentil quiere decir extranjero, quiere decir fuera del pacto, quiere decir naciones paganas. Eso es un gentil. Entonces, si usted dice que usted es un cristiano fuera de pacto, entonces el cristiano se supone que había ingresado por el pacto de la sangre en el Mesías y ahora está fuera de pacto. Por eso no coincide decir que usted es un cristiano gentil. Quite la palabra gentil y se lo vamos a comprobar en Efesios capítulo 2 desde el versículo 11. Y ustedes van a notar en todas las Biblias que este pasaje está escrito en pasado. Leamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿cuándo éramos gentiles? En otro tiempo. ¿Cuándo éramos gentiles? En otro tiempo. Ya no. El tiempo cambió. Vosotros los gentiles en otro tiempo, gentiles en cuanto a la carne, erais, pasado, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Ahora, este pedacito de circuncisión e incircuncisión son palabras específicas de un pueblo que entiende qué es eso. ¿Por qué me van a hablar a mí de circuncisión si yo no sé qué es eso? ¿Y por qué el escritor de Efesios, de la carta a los Efesios, toma alegóricamente los conceptos de circuncisión e incircuncisión? Él los está hablando de esa manera porque esas personas entendían el concepto. Un pueblo que no practica la circuncisión, ¿qué va a saber qué es eso? Él estaba hablando a un pueblo que identificaba un fenómeno social
religioso de la época, y era que para poder pasar a ser judíos se tenían que circuncidar. Eso era algo normal, por eso se hablan en estos términos. Por tanto, la congregación, la Keilah que estaba en Éfeso, que es a la que se le manda la carta de Éfeso, entendía el fenómeno y el concepto. ¿Por qué? Porque eran descendientes de un pueblo que se acostumbraba a circuncidar. Eso era de conocimiento de ellos. Hecha por mano en la carne, versículo 12. En aquel tiempo, diga conmigo, pasado, estabais sin el Mesías, pasado, alejados de la ciudadanía de Israel, pasado, y ajenos a los pactos de la promesa, pasado, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, diga conmigo, presente. Ahora, en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Ojo que esta frase es básica en profecía, porque en la profecía usted va a encontrar muchas veces la frase, los de lejos y los de cerca. ¿Quiénes son los de cerca? Los judíos. ¿Quiénes son los de lejos? Los dispersos. Punto. Es frase profética. Los que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos hizo uno. Pasado. Diga, el pueblo ya fue establecido. Ya, desde que Él resucitó, desde que Él derrama la sangre y resucita, estableció un solo pueblo. ¿Y cómo se llama? Israel. Que todavía hay una condición y proceso con la casa de Judá y otro proceso con la casa dispersa de Israel. Sí, pero esas dos casas ya son un solo y único pueblo. Derribando la pared intermedia de separación. Ojo con esta frase. Aboliendo en su carne, en la carne de Yeshua se abolió algo. ¿Qué se abolió en la carne de Yeshua? Las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí. Ojo con esto. Vamos a tener que leer muchas versiones. Muchas versiones. Porque cualquiera que dice aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, ¡oh! ¡Oh! Eso es una alegría. Puedo comer cerdo y puedo trabajar los sábados. Ese versículo es el que yo quiero enmarcar en la casa. Pésima interpretación de los exponentes de este tipo de documentos. Porque la enemistad que nosotros presentamos ante la ley de los mandamientos es la retribución que recibimos por no guardarlos. La ley de la maldición del pecado. Todos nosotros, por haber sido enemigos de la ley, desconocedores, infringíamos constantemente la ley, y eso era lo que determinaba nuestra separación, porque no éramos obedientes a los mandamientos. Entonces en nosotros había un listado que nos condenaba. No guardábamos esto, no hacíamos esto, no agradábamos a Dios en esto, porque no guardábamos los mandamientos. Esa lista que habla Colosenses fue pegada en el madero, en la carne del Mesías. La enemistad tuya y mía a causa del pecado. Sigamos por favor. Para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, el shalom, y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. ¿Cuáles enemistades de los dos pueblos? Isaías 11:13, ahorita lo leemos. ¿Cuáles eran las dos enemistades de los dos pueblos? Isaías 11:13, para que Eliseo ahorita lo ponga. 17, y vino y anunció las buenas nuevas de Shalom a vosotros que estabais lejos. Levante la mano los que estaban lejos. Y a los que estaban cerca, nuestros hermanos judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. Diga conmigo, ya no soy gentil. Porque la palabra gentil es para extranjeros. No somos gentiles. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Conciudadanos de quiénes? Ahorita vamos a averiguar quiénes son los santos. Ya somos conciudadanos de quién. ¿Y quiénes son los santos? Apocalipsis 14:12, también lo vamos a leer. Entonces vamos a leer el versículo de las enemistades entre los dos pueblos y quiénes son los santos, que lo está diciendo aquí. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Cuáles son los apóstoles? ¿El apóstol moderno de hoy? No. ¿Cuáles son los profetas? ¿Los profetas de hoy? No. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach. Amén. Versículo 21 y terminamos, amada. No, es hasta el 20, perdón. Es hasta el 20, sí. Ok, bendito el Eterno. Ahora, tenemos dos cosas que averiguar. ¿Cuál enemistad había entre los dos pueblos? Isaías 11:13 me habla de la enemistad. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín, diga conmigo, nosotros. Efraín no tendrá envidia de Judá, los judíos. Ni Judá, los judíos, afligirá más a Efraín. La enemistad se va a cortar. Esa enemistad se corta cuando vienes al Mesías, correctamente. Por eso es delicado todos los que han venido dizque al Mesías y siguen siendo antisemitas. Ojo con eso. Toda persona que diga que está en Cristo, que está en Jesús y no ama al pueblo judío, sino que lo ve como el pueblo que mató a Yeshua, o porque no creen en él, es antisemita, y ese espíritu no proviene del Padre, porque la enemistad se acabó con el sacrificio del Mesías. Ahora, decía el versículo anterior, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los. Levante la mano los conciudadanos de los santos. Ok, entonces vamos a ver en Apocalipsis 14:12 que es un santo, porque eso es importante. Aquí está la paciencia de los. Vamos a ver las dos características de los santos. Si usted que me ve a través de la internet solamente tiene una característica, entonces usted no es santo, no pertenece a ese grupo. Tiene que tener las dos características. ¿Cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe, la emuná, el testimonio de Yeshua. ¿Ven cómo la misma escritura desenvuelve todo este fenómeno que está causando tanto revuelo en el mundo con el concepto de las raíces hebreas? Una palabra que se está poniendo de moda poderosamente en medio de los gremios cristianos es transición. Muchos ministerios alrededor del mundo están haciendo transición
y los que no quieren, las familias que están dentro de esos ministerios están haciendo transición por encima de la voluntad, de la autoridad y del control de los pastores de esos ministerios. Las familias están haciendo transición, no les está importando absolutamente nada más que obedecer al Padre en este tiempo, y es volver a los mandamientos de Yahweh. Está tremendo esto, estamos viendo. Me ha tocado el privilegio de viajar a muchas partes con este mensaje y ver cómo los hermanos están diciendo: no me importa lo que me digan, no me importa lo que estén hablando de mí, ya entendí que hay que volver al mandamiento. La herramienta que más se está utilizando ahorita para querer tumbar esto es la palabra judaizante y legalista. ¿Y sabe qué me ponía el Padre en el corazón esta tarde antes de venir acá? Que el espíritu más judaizante que existe es el espíritu de Yahweh. El espíritu de Dios es el que está judaizando al pueblo, porque la salvación viene de los judíos. Ay, 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 duro, duro, fuerte. Pero continuemos. Este mover de las raíces hebreas es un desafío, hermano Samuel. Esto es un desafío poderoso. Vengo de tu nación, Cuba, y eso está temblando allá, esa isla. Esa isla está temblando con este mensaje, y muchos llegando a la verdad del evangelio completo. Baruch Hashem. Punto 11. Como ya no somos advenedizos, como ya no somos extranjeros, como ya no estamos lejos, nos acercamos. ¿A quién? A los que siempre han estado cerca. ¿Y quiénes son los que siempre han estado cerca? Los judíos. ¿Y qué hacen los judíos? Guardar los mandamientos. Por lo tanto, el punto 11 es decirle al mundo que creemos que el Shabbat y las fiestas de Yahweh son eternas. El Shabbat y las fiestas de Yahweh son eternas. ¿Cómo haces tú, o bajo qué sofisma educativo, teológico, universitario, vas a tratar de irrumpir, desbaratar, demeritar la palabra eterno? Lo que es eterno es eterno. Si el Eterno dijo que era eterno, es porque es eterno. Vamos por favor a Éxodo 31:16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo. Éxodo 31:16. Ahora, si la hermana se devuelve 3 versiculitos antes al versículo 13, nos damos cuenta que aparte de ser perpetuo, actúa como señal y marca en el pueblo que lo guarda. Tú hablarás a los hijos de Israel diciéndole: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, marca, diferencia, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifica. Amado hermano, los mandamientos son los que santifican. La sangre del Mesías justifica. Los mandamientos de Yahweh son los que santifican. La sangre del Mesías solamente justifica. Ahora, hay una fuerte inclinación nuestra, los que estamos ya en la restauración, enseñar el Shabbat y animar, alentar, exhortar poderosamente
al pueblo que está retornando a que lo que primero debe ejecutar, bueno, lo que siempre les indicamos es que se sumerjan primero en el nombre correcto, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y luego a guardar el Shabbat. Lo primero que se debe hacer, si usted verdaderamente estableció la revelación de la restauración de este tiempo, usted debe estar guardando Shabbat. Ahora, el Shabbat tiene una condición muy poderosa y nosotros vamos a leer la bendición que tiene el Shabbat. Vámonos para Isaías 56, por favor. Te voy a decir cuál versículo, amada hermana, porque aquí no me aparece el versículo específico. En Isaías 56. Vamos a empezar a leer desde el 1. Nos toca empezar a leer desde el 1 en Isaías 56. Ahora, para todos los que han estudiado teología y que han logrado desglosar correctamente los capítulos de Isaías, saben, entienden que desde el capítulo 55 en adelante se conoce como la Apocalipsis de Isaías. ¿Qué quiere decir eso? Que los capítulos 55 al 66, ¿es que es 65? Esos 12 capítulos del 55 al 66 se conoce como la Apocalipsis de Isaías. Cuando usted lee esos capítulos, está haciendo el lineamiento profético, usted se va a dar cuenta que está hablando de los últimos tiempos. ¿Y en qué época estamos? En los últimos tiempos. Ya leamos desde el principio. Así ha dicho Yahweh: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Continuemos, por favor, con el otro versículo. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: ¿qué éramos nosotros antes? Extranjeros. Ya no somos extranjeros, somos de la familia, pero vinimos al conocimiento. Dice el Eterno: y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí, yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho Yahweh a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen lo que yo quiero y abrazan mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. El siguiente, amada. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abrazan mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ven que aquí se está cumpliendo la profecía que se le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todos los pueblos de la tierra.
Esto dice Yahweh, el Elohim, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Bendito el Eterno. Muy bueno ese versículo, hermana Juliet. Qué bueno que no me lo haya dejado pasar. Excelente. La celebración de las fiestas nos las habla Yeshua mismo. En la celebración de las fiestas, cuando nosotros nos enfocamos en ellas y las miramos bajo todo este lente profético que el Eterno nos ha permitido tener, cuando venimos a la restauración, nosotros visualizamos con facilidad la obra redentora del Mesías Yeshua y nos damos cuenta que aún las mismas fiestas forman parte del plan profético para la venida del Mesías. Vamos a empezar a leer en Levítico 23:1, hermana mía. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, sigue, háblale a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Esto es lo que creemos en las raíces hebreas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será día de reposo. Nosotros guardamos el Shabbat. Será una santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Mire, ¿de quién es el día de reposo? Devuélvete por favor. ¿De quién es el día de reposo? De Yahweh. Pero ¿qué es lo que te dicen allá afuera? Que el día de reposo es de quién? De los judíos. El día de reposo no es de los judíos. El día de reposo es de Yahweh. ¿Ok? Muy importante todo esto, porque usted se está alineando verdaderamente al texto y a lo que el texto dice, no a lo que la gente promueve allá afuera, que es completamente equívoco y erróneo. Están caminando en grave error y se les está predicando y se les está diciendo y siguen en la tónica, es duro. Continuemos, amados. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, del mes, entre las 2 tardes, Pascua, Pesach, es de Yahweh. ¿Pesach es de quién? Tampoco es de los judíos, es de Yahweh. ¿De quién es Pesach? De Yahweh, no de los judíos. La Pascua de los judíos, no. La Pascua es de Yahweh. La Pesach es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh, 7 días comeréis pan sin levadura. Diga conmigo, matzot. Pan sin levadura, matzot. Baruch Hashem. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, en la semana de panes sin levadura, se guarda el primer día y el último día. La diferencia con el segundo día, el último, es que sí puedes cocinar, pero no debes trabajar, pero sí puedes cocinar. En el primero no se debe cocinar. Nada, como si fuera un chavar semanal. Pero en el segundo, que es el último, no trabajas, pero sí puedes cocinar. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, a Moshe, háblale a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Diga conmigo, Bikurim. Esa es la fiesta de Bikurim, primeros frutos, así se llama en español, Bikurim. Realmente el acto que se hace en ese día se conoce como Reshit Omer. Diga conmigo, Reshit Omer, que es la sacudida de la primera gavilla de cebada, sacudir el primer manojo delante del Eterno. Continuemos. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá.
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Yahweh. Su ofrenda serán 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. Aquí es donde ustedes ven una ofrenda de harina. Nosotros la conocemos como lejem. Diga conmigo, lejem. Es el pan. ¿Ok? Y una libación será de vino. Entonces, todo lo que nosotros ponemos en la mesa, tanto en Shabbat como en Havdalah o en las fiestas, son estas 2 ofrendas que siempre eran pedidas por el Eterno. La ofrenda de harina amasada con aceite, una ofrenda encendida, o sea que pasa por el fuego, se cocina, se llama el lejem. Y una de libación, que es el vino. En el pueblo cristiano se nos enseñó que esa era la Santa Cena. Desde la antigüedad el Eterno estableció esas 2 ofrendas. Ahora, claro está que entendemos que era un dibujo profético del pan que descendió del cielo, Yeshua HaMashiach, y de el símbolo de su sangre, el fruto de la vid. Hasta ahí podemos verlo como un dibujo profético del Mesías, una sombra del Mesías. Pero decir que esa era la Santa Cena, eso es, si tú no adoptas los conceptos de restauración, vas a seguir caminando en las raíces católicas. Viene un tiempo a tu vida donde vas a decidir si vives en las raíces católicas de la fe o en las raíces hebreas de la fe. Y todo el que está imitando a la iglesia católica está en las raíces católicas. Todo el que se sigue congregando en domingo está en las raíces católicas. Eso es básico. Sigamos, amada Lisette. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto, ¿cómo? Estatuto perpetuo. Porque el pueblo que dice ser pueblo de Dios no está guardando estas fiestas de manera perpetua. Es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, donde sea, en cualquier lugar del mundo que esté el remanente del Eterno, tiene que guardar esas fiestas. Sigamos, amada. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Diga conmigo, conteo del Omer. Ahí están los 49 días del conteo del Omer. Continuemos, amada. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. ¿Cuál es el nuevo grano? Diga conmigo, trigo. Ya contaron los 50 días, ya empieza la cosecha del trigo. La que se movió por primera vez era la de la cebada en primavera. Luego empieza un conteo de 49 días para presentar el primer grano de trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. 2 panes. Y siempre ponemos en la mesa 2 panes. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada, 2 carneros. Serán holocausto a Yahweh con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Entonces los detractores dicen: entonces si ustedes traen el pan y traen el vino, le faltan los 7 corderos y le falta el becerro y le falta todo eso. Error, porque esa cantidad de sacrificios
era para el templo, era en el altar del templo. Por lo tanto, no se pueden hacer porque no hay ni altar ni hay templo. Punto. Se los bajó encima. Pero el pancito sí lo podemos poner. Dígame, amada pastora. Lo más seguro es que el pueblo judío va a retomar absolutamente todo esto, porque para ellos no les ha despuntado el sol de justicia. Para ti, para mí sí. Ustedes saben que ya estos sacrificios para redención por pecado fueron paralizados una vez y para siempre con el sacrificio del Mesías. Pero yo no puedo ir como extranjero a decirle a los judíos, a los rabinos: ustedes no pueden hacer eso. Por favor, no tenemos la autoridad, eso le toca al Padre, al Rey eterno. Continuemos. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de shalom. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo a donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Qué día es este? Shavuot, lo que conocemos en español como Pentecostés, Shavuot. Sigamos, amada. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: ahora vienen las fiestas del otoño, que es donde nos estamos preparando tú y yo para lo que va a terminar ahorita. Lo que viene ahorita a partir del domingo 29. Quiero aprovechar esto por este medio, especialmente a todos los hermanos que viven en el sur de la Florida. El día 27 de septiembre a las 7 de la noche nos estaremos dando cita. Es un viernes en Collins y la 72 Street, aquí en Miami. Para todas las personas que están entendiendo este mover de las raíces hebreas y saben que no se han sumergido correctamente en el nombre de Yeshua, los invitamos a que ese día todos juntos hagamos un tevilá correcto, como lo dice la escritura, una inmersión correcta en el nombre de Yeshua. Ya sabe, viernes 27 de septiembre, 7 de la noche, Collins y la 72 Street. Háblale a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes tendréis un día de reposo, una conmemoración al son de trompeta. Diga conmigo, Yom Teruah. Tuve una fiesta hermosísima, amados hermanos. Yom Teruah. Todos aquí ya han guardado Yom Teruah, levanten la mano. Judith, no. No, la hermana. Todavía no, este año, hermana. Tremenda festividad la que se va a gozar este año. Baruch Hashem. Continuemos. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. También habló Yahweh a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Diga conmigo, Yom Kippur. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es un día de ayuno completo. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh, vuestro Elohim. Ese es el día donde el Eterno establece un perdón nacional sobre toda la casa de Israel en el mundo. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Y ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, a donde quiera que habitéis.
Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo en completo ayuno. Amén. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: háblale a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. Diga conmigo, Sukkot. A Yahweh vuestro Elohim, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, holocausto y ofrenda, sacrificio y libación, cada cosa en su tiempo. ¿Ven lo importante que es conocer los tiempos de Yahweh y analizar las recomendaciones que solicita en cada tiempo? Eso se llama obediencia. Eso se llama honra y honor al Todopoderoso. Quiero que cerremos con esta última frase en cuanto a los conceptos de las fiestas. Y es importante porque nosotros creemos que Yeshua cumplirá a sí mismo las fiestas, tanto las de la primavera como las del otoño. Ya las de la primavera fueron cumplidas en la primera venida del Mesías. Ahora se cumplirán las fiestas del otoño en el retorno del Mesías, cuando Él venga a reinar. Nosotros creemos que vendrá para las fiestas del otoño. Específicamente tenemos un lapso entre la fiesta de trompetas, cuando se abren las puertas y se establece el reinado, también como en el cierre de las puertas de Yom Kippur, cuando Él establece el juicio, y celebrará las bodas del Cordero en la fiesta de los tabernáculos. Esos 3 eventos están debidamente establecidos para la segunda venida del Mesías. Por eso nosotros creemos que Rab Shaul, el que llamamos Pablo, él guardó las fiestas del Eterno. Nosotros hemos venido a la luz. Nosotros no estamos en tinieblas. Por eso a nosotros no nos va a sorprender la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en completa luz, en completo conocimiento. Por favor, cerremos con Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos a leer estos versículos y vamos a dejar ahí para el literal 12, trabajarlo la próxima semana. ¿En qué tiempos estamos? La importancia de los tiempos. Esta clase la empecé hablándole de tiempos y quiero cerrar hablándole del tiempo, porque hoy muchas personas, seguidores de la Biblia, están perdidas en el tiempo profético, perdidas. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué Pablo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, no tenía que escribirle acerca de los tiempos? ¿Por qué creen ustedes? Porque los conocían, amén. ¿Por qué les hablaba de circuncisión e incircuncisión? Porque la conocían. Hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día de Yahweh vendrá así como ladrón en la noche. Ojo. ¿Por qué Él no les escribe acerca de las ocasiones? Porque no tienen necesidad. ¿Por qué? Porque las conocen. Y resulta que con esta última frase está confirmando que la conocen. Porque está hablando de vendrá así como ladrón en la noche. Otros dicen a la hora que nadie sabe. Diga conmigo, son hebraísmos. Son hebraísmos y tengo que aprender en raíces hebreas a qué equivalen los hebraísmos. Continuemos, no me voy a meter por ahí ahora. Que cuando digan paz y seguridad, ¿ustedes sabían, hermanos, que ya dijeron paz y seguridad? ¿Ustedes sabían eso? Lo dijeron en febrero de este año, en la convocación de dignatarios del Medio Oriente, donde estuvieron todos los países involucrados en los conflictos del Medio Oriente, pero fue precedida por Mike Pence. Y en la parte de atrás, en azul, dice paz y seguridad. Usted se puede meter a Google y ponga reunión de paz y seguridad en el Medio Oriente y le va a salir febrero de este año 2019, todos los de el Medio Oriente y los que están involucrados en estos conceptos de guerras, y arriba dice paz y seguridad. Póngalo en Google, yo quiero que usted lo vea. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea que si ya dijeron paz y seguridad, ¿qué estamos esperando? Destrucción repentina, que todo eso obedece a los dolores de parto. Como los, perdón, como los dolores a la mujer que está encinta. Y no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Que nosotros estemos entendiendo este pasaje quiere decir que estamos en la luz. El que esté peleando, el que esté discutiendo, el que esté diciendo que eso no hay que guardarlo, está en tinieblas, no les ha amanecido. Para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Qué es la luz? Yeshua. Pero Yeshua, ¿quién es? La Torah viviente. O sea que para que usted conozca la Torah viviente, que es Yeshua, la luz, tiene que conocer la Torah escrita. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 119, versículo 105. Lumbrera es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. La Torah. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No somos personas que no guardamos mandamientos. Ya. Quiero terminar ahí, amados hermanos, porque creo que hemos hecho un recorrido bueno, sano, contundente y comprimido de la información que nos debe mantener a nosotros en una buena perspectiva en cuanto a lo que creemos en las raíces hebreas, en cuanto a la importancia que hay para nosotros de estar caminando en la luz del mandamiento, en la luz de la Torá, porque para eso Yeshua nos introdujo en la luz. Yeshua, la luz del mundo, nos introdujo a que habitáramos en un camino de luz, de que nos mantuviéramos alerta, conociendo absolutamente todos estos fenómenos que para los últimos tiempos son básicos para que nosotros podamos vivir en completo shalom. Póngase de pie, amado hermano, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del eterno Rey de Israel en esta hora y nos vamos a ir de este lugar. Y los que están por la internet conectados, vamos a estar en un tiempo de mucha bendición espiritual. Que estas palabras que yo declaro en esta hora
caigan sobre la vida de cada hermano que vea este video y que el Eterno le confirme a través de nuestras palabras por el Ruach HaKodesh que este es el tiempo del despertar a la emuná, a la fe obediente, en el nombre de Yeshua. Padre celestial y glorioso, te damos gracias en esta hora, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Bendícenos con tu santa y bendita presencia, bendícenos con tu amor, bendícenos con tu Ruach HaKodesh y permítenos, Padre de la gloria, sensibilizarnos con las palabras que tú traes a nuestras vidas y poderlas ver con toda claridad sobre el documento llamado la Biblia, la Torá. Padre, en el nombre de Yeshua, permite que nosotros en este tiempo de restauración podamos ser protagonistas, activos del mover profético que tú estás estableciendo alrededor del mundo, y que no nos durmamos en las condiciones cotidianas, en la costumbre religiosa, en la cultura religiosa que hoy es la que tiene dopado al mundo entero, Padre de la gloria, sino que despertemos a la obediencia, que despertemos a la emuná, a la fe obediente, que despertemos por el poder que nos fue dado a través del Espíritu de Mashiach en nosotros, para que estemos firmes, velando en estos tiempos finales para mantenernos en unidad, en amor, en santidad, para kabot, para gloria eterna de nuestro Rey eterno Yeshua HaMashiach, en cualquier lugar de la tierra donde nos tengas. Bendice todas las congregaciones, todas las quejilot que están volviendo al mandamiento, que están volviendo a la Torá. Bendice a los ministros, pastores, líderes, familias, sacerdotes de hogar que han sido embestidos del espíritu de valentía, del espíritu de Elías, para preparar el camino para la venida del Mesías. No dependemos de los grandes y tradicionales estamentos de la fe cristiana, ni de los sistemas religiosos de la fe cristiana. Dependemos de la revelación que tú estás trayendo por tu Ruach HaKodesh en este tiempo a tu pueblo. Fortalécelo donde quiera que estén, llénalos de ánimo donde quiera que estén. Todos los que están siendo vituperados en este tiempo, aún por sus mismos pastores, hermanos en sus congregaciones, porque les están diciendo que vuelvan al mandamiento, que vuelvan a la Torá, y se burlan de ellos. En el nombre de Yeshua, fortalece a tu pueblo, fortalece a tu pueblo. Y donde no quieran recibir esta bendición de shalom y de paz, que tu pueblo dé la espalda, salga de ese lugar y sacuda el polvo de sus sandalias. En el nombre precioso de Yud Hei Bahei, Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, el que ha sido, es y seguirá siendo la roca de nuestra salvación, el Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey. Bendecimos el nombre del Eterno. Que Yahweh les bendiga grande y poderosamente. Shalom, shalom.